¿Listo? Bueno, disculpen, vamos a continuar. No me di cuenta recién. Creo que me escucharon todo lo que dije sobre el comienzo de la condición de Grasov. Quisiera saber si escucharon algo o no. Sí, profe. Bueno, lo que dije básicamente es que como ingenieros de diseño, el mecanismo de 4 eslabones es el mecanismo que debemos intentar definir como nuestra solución de entrada, debido a la versatilidad en cuanto a las formas que puede tener un eslabonamiento de 4 barras, y a la cantidad de movimientos diferentes que puedo lograr justamente con un mecanismo muy simple de 4 eslabones. Eso es lo que dije al principio. Pues ya vemos que puede ser un cuadrilátero articulado, puede ser un manivela vela corredera, puede ser un manivela corredera, una leva seguidor, como ya vamos a ver. O sea, es un mecanismo muy versátil y a la vez muy simple, y en eso radica la importancia y la ganancia de poder controlar los movimientos. ¿Por qué? Porque es un sistema barato, digamos, va a ser lo menos costoso que nos va a permitir solucionar nuestro problema, y muy confiable, porque si yo tengo menos piezas que se mueven, son menos piezas que pueden generarme problemas, ¿eh? Y desde el punto de vista de mantenimiento también va a significar que el mantenimiento que va a requerir este mecanismo va a ser mucho más simple que si el mecanismo fuera más complicado. Bien, lo que les estaba diciendo, que hay una condición que está relacionada con el mecanismo de 4 barras, que es la condición de Grasov. ¿Qué es una condición? Es una relación básicamente muy simple entre las longitudes de las barras que conforman un mecanismo de 4 eslabones. Y que nos va a servir para pronosticar cómo se comportan las diferentes inversiones de un mecanismo de 4 barras, relacionado justamente con el cuadrilátero articulado. Entonces, la condición de Grasov básicamente es una condición que está basada en las longitudes de la barra. Por eso se expresa mediante la ecuación que dice que S más L debe ser menor o igual que P más Q. ¿Por qué digo debe ser? Porque debe ser para que se cumpla en esta relación algo muy importante, que es que por lo menos uno de los eslabones de ese mecanismo se comporte como manivela, o sea, pueda girar 360 grados. Si se cumple esta expresión, S más L menor o igual que P más Q, quiere decir que el mecanismo es de Grasov. Si no se cumple, o sea, si es mayor, S más L mayor que P más Q, quiere decir que el mecanismo es de no Grasov. Lo cual no significa nada, salvo que no vamos a tener un mecanismo donde va a existir un eslabón que tenga la posibilidad de girar 360 grados. ¿Qué es S más L? ¿Qué es S? ¿Qué es L? S es small, que significa la más pequeña. L es large, que significa la más larga. Es decir, está diciendo que si yo sumo las longitudes del eslabón más corto con las longitudes del eslabón más largo,
esta suma debe ser menor o igual que la suma de los otros dos eslabones que le llamamos P y Q. Eso es todo. ¿Ah? Esta condición no está fijada para un eslabonamiento donde los eslabones estén conectados, o sea, no tienen, o sea, el ensamble puede estar, o sea, los eslabones pueden estar sin ensamblar, sin conectar a través de sus pares cinemáticos o uniones. O sea, lo puedo hacer para 3 barras libres, pero que cumplan justamente que si yo sumo la más corta más la más larga, eso me dé menor o igual que la suma de las otras 2 barras. Y esto me va a asegurar que una de las barras va a ser manivela. ¿Cómo una yo después las barras entre sí? La combinación que haga S más L más P más Q, o S más P más L más Q, o cómo las coloque, o cómo las una entre sí, no importa. La puedo hacer como se me antoje o como sea la necesidad. Pero ya sé que ese mecanismo va a ser de Grashof y que va a tener una manivela. Bien. De cualquier manera, esto, como ya les dije, en la definición de la condición, esto nos va a pronosticar el comportamiento de las diferentes inversiones que nosotros elijamos. Es decir, nosotros vamos a elegir a los diferentes eslabones como bastidores. Entonces, en función de la inversión que yo elija, y en relación con la más corta, vamos a definir las diferentes posibilidades de inversiones. Entonces ahí vemos en el dibujito en la pantalla, tenemos, vamos a mostrar, o estamos mostrando, las posibles inversiones de un cuadrilátero articulado. Y en la parte inferior hemos puesto unos GIF para que ustedes vean que cualquiera sea el bastidor del mecanismo, vamos a lograr un mecanismo que va a comportarse o va a moverse de diferentes formas. Entonces, en relación con la más corta, fijémonos, el mecanismo de la izquierda, no en los GIFs, sino en los dibujos, en el mecanismo de la izquierda, este mecanismo ha sido, la configuración la he elegido de esta manera, ¿no es cierto? Donde tengo el bastidor como el eslabón 1, siempre acuérdense que el eslabón bastidor será siempre el 1. La que puede girar 360 grados es la manivela de entrada. ¿Por qué necesito yo asegurar que tenga en mi mecanismo una manivela? ¿Y por qué es la manera más simple, más sencilla de ingresar movimiento? Eso significa que puedo meter un motor. Perdón, un motor que está girando siempre para un mismo lado. Entonces, es simple el introducir el movimiento a través de un motor, ¿ya? Y por lo tanto, eso exige que tenga una manivela, un eslabón que pueda girar 360 grados. Esto, como ya verán, esto generalmente se puede lograr, pero hay muchas situaciones en las que no se puede lograr. Y vamos a tener que hacer algunas otras situaciones que nos van a permitir ingresar con el motor. Entonces, en este caso, estamos en base a que hemos logrado un mecanismo de Grashof, o sea que vamos a tener
este mecanismo cumple con la condición de Grasov, que el más corto más el más largo es menor que, que la suma de los otros dos. Entonces, a este mecanismo donde el eslabón de entrada puede girar 360 grados y el eslabón de entrada puede girar 360 grados, o sea, es una manivela, el eslabón de salida o el eslabón 4 puede hacer balanceo, o sea, es un balancín, puede hacer giros parciales, y tenemos el eslabón 3, que es el eslabón acoplador, entre estos dos. A este mecanismo se le llama de manivela balancín. Manivela balancín. Y hemos realizado la primera inversión teniendo en cuenta, o lo estamos haciendo respecto del eslabón más corto. Hemos elegido a uno de los eslabones adyacentes al más corto, y hemos obtenido un sistema de manivela balancín. ¿Qué pasa si ahora elijo al más corto como bastidor? Fíjense que, bueno, antes que pasemos a eso, fíjense que el GIF primero nos muestra justamente al mecanismo de manivela balancín. Entonces, el eslabón rojo está girando 360 grados, el eslabón celeste hace giros parciales, y el eslabón verde es el acoplador que une a los dos eslabones. Y el eslabón marrón es nuestro bastidor. Bien, ahora pasemos a la segunda inversión que estamos haciendo al eslabón más corto, bastidor. En ese caso, vamos a lograr que los dos eslabones que son adyacentes al bastidor, o sea, al eslabón más corto, van a ser manivelas, o sea, van a poder girar 360 grados. Y el acoplador, que es el eslabón que une a estas dos manivelas, por supuesto, para acompañar al movimiento de las dos manivelas, también rotará 360 grados. ¿O no? Ahí lo vemos en el GIF de la parte inferior, el segundo GIF, donde podemos ver al mecanismo de doble manivela, o sea, donde los dos eslabones adyacentes al más corto pueden hacer giros de 360 grados. Bien, si hacemos ahora al opuesto, al más corto, bastidor, o sea, al eslabón 4, ahora va a ser el bastidor, tenemos acá el tercer dibujo, donde lo que vamos a lograr va a ser un mecanismo de doble balancín. Es un mecanismo de doble balancín, es decir, un mecanismo donde los dos eslabones adyacentes al bastidor no pueden hacer giros completos. O sea, sería opuesto al que acabamos de ver. Pero como el mecanismo de Grasov, yo aseguro que tengo un eslabón que gira 360 grados. ¿Cuál va a ser el que va a girar 360 grados? En este caso, el acoplador. Como ustedes ven acá, en el tercer GIF. Ven cómo el eslabón rojo, que es el más corto, gira 360 grados, mientras que los dos eslabones adyacentes al bastidor solamente pueden hacer giros parciales. O sea, son dos balancines. Y en el cuarto GIF lo que está mostrando es cuando elijo al bastidor como el otro eslabón adyacente al más corto. O sea, en la primera inversión elegimos a uno de los eslabones adyacentes al bastidor, al eslabón más corto como bastidor. Y ahora en la última estamos eligiendo al otro eslabón adyacente al más corto. ¿Sí? ¿Qué hemos logrado? Y otro manivela balancín. Fíjense que se va a mover de forma diferente, pero va a ser
el mismo movimiento, básicamente, un movimiento de manivela balancín, ¿no? Entonces, en el caso del cuadrilátero, vamos a tener que de las 4 versiones o 4 inversiones que podemos lograr de este mecanismo, solo 3 pueden ser específicas. Es decir, cuando elijo a uno de los eslabones adyacentes al bastidor, al eslabón más corto como bastidor, o cuando elijo, mejor dicho, lo vamos a decir así, cuando elegimos a los 2 eslabones adyacentes al eslabón más corto como bastidores, logro el mismo mecanismo, logro un manivela balancín, son los dos GIF extremos, son el mismo mecanismo, básicamente. Ahora, cuando elegí al más corto como bastidor, obtuve el doble manivela, que es el segundo GIF. Y cuando elegí al opuesto, al más corto, obtuve un doble balancín, que es el tercer GIF, donde los dos eslabones adyacentes al bastidor, solo pueden hacer giros parciales. Bien, pero siempre, como ustedes ven, como el mecanismo de Grasov, siempre va a haber un eslabón que va a girar 360 grados. A este que le llamamos doble manivela, que es cuando elegimos al más corto, hay una edición del libro que en vez de llamarle doble manivela a esto, le llama triple manivela. Porque considera que el acoplador, como gira 360 grados también, es una manivela. Yo disiento con esto, disiento con esta edición, aunque no voy a, si alguien me dice que es un triple balancín, no le voy a decir absolutamente nada. Pero lo que quiero hacer claro es en cómo se debe considerar esto. Para mí es doble balancín, es doble manivela, por la definición de manivela. Acuérdense que al principio, cuando hemos hablado de mecanismo, hemos definido a una manivela como un eslabón, barra, o una barra, que puede girar 360 grados respecto de quién, y de un eslabón fijo, un eslabón bastidor. Y aquí el acoplador no gira respecto de un eslabón fijo, porque el eslabón, a cualquiera de los 2 eslabones a los cuales está conectado el acoplador, están en movimiento. Entonces, por eso yo digo que disiento con esta definición de triple manivela cuando tengo esta situación. Yo la considero que es doble manivela. Bien. Eso es la condición de Grasov aplicada a un cuadrilátero cuando consideramos la condición de que el más corto más el más largo es menor o igual que la suma de los otros 2 eslabones. Ahora consideremos el caso en que la suma del eslabón más corto más el más largo sea mayor que la suma de los otros 2 eslabones. ¿Qué va a suceder? Que en cualquiera de las posibilidades que me genera la inversión, o sea, la elección de los diferentes eslabones que conforman al mecanismo, me van a dar mecanismos de doble balancín. Fíjense que acá también le llama triple balancín, porque esto está tomado de una edición más nueva a la que yo tengo, donde acá se lo define como doble balancín. Acá le llama triple balancín, pero seguimos por el tema. Un balancín también, así como la manivela,
se definió como un eslabón que puede rotar en forma parcial respecto de un cuerpo que tiene restringido todos sus grados de libertad, es decir, que es un bastidor. En el caso del acoplador, yo no lo puedo considerar como triple balancín, pero bueno, de cualquier manera no hay problema. Si dicen triple balancín, lo mismo lo voy a considerar, ¿eh? Pero quiero que ustedes vean la diferencia. Yo lo considero en función de las definiciones de lo que es una manivela, de lo que es un balancín. Bueno, de cualquier manera, acá ustedes están viendo que elija cualquiera que elija de los eslabones como bastidor, siempre va a suceder que me va a dar un mecanismo de doble balancín. Es decir, es un mecanismo que, como se mostraba en el GIF anterior, o sea, el tercer GIF, fíjense que el eslabón verde va y viene hasta cierta posición. Y el eslabón marrón, lo mismo, va y viene hasta cierta posición. ¿Hasta dónde puede ir el eslabón verde? Hasta que el eslabón verde y el eslabón rojo se ponen colineales. Colineales quiere decir que se ponen en la misma línea, se suman. Hasta ahí llega el verde en su movimiento hacia la derecha, y hacia la izquierda es cuando el eslabón rojo y el eslabón verde se restan, o sea, se ponen colineales pero superponiéndose. Esas se llaman las posiciones, esas dos posiciones se llaman posiciones de agarrotamiento del mecanismo. Es decir, posiciones en donde existe una colinealidad entre dos eslabones. Entonces, ¿qué va a pasar en cualquiera de estos casos? Este eslabón va a poder moverse hasta a la izquierda, ¿hasta dónde? Hasta que el eslabón acoplador y el otro balancín se pongan colineales. Se van a poner colineales. ¿Y hasta dónde va a poder ir? Hacia la derecha, hasta que una vez que este va a llegar a su máxima posición, cuando él y el acoplador se pongan colineales. Entonces, el eslabón balancín de salida, vamos a llamarle así, también va a llegar a su posición extrema. Que son las posiciones, vuelvo a repetir, cuando dos eslabones se ponen colineales en una misma línea, ¿qué va a pasar? Que la configuración del eslabonamiento va a tomar una forma triangular, y eso es una estructura. Todo lo que llegue a ser triangular quiere decir que es una estructura, entonces no va a poder seguir moviéndose. Entonces por eso decimos que es la posición de agarrotamiento, va hasta esa posición. Sacarla de esa posición significa que tengo que mover a otro eslabón para poderlo sacar de esa situación. Bien. Entonces, este caso es cuando el mecanismo es de Nograsov. Es decir, cuando el más corto más el más largo es mayor que la suma de los otros dos eslabones, no está en relación con la condición. Por lo tanto, el mecanismo se dice que es de Nograsov. Y nos da, cualquiera de las inversiones del mecanismo nos da siempre doble balancín, o triple balancín, como lo indica acá. Bien. ¿Y qué condición nos está faltando? Acuérdense que la condición decía que el más corto más el más largo es menor o igual que la suma de los otros dos. Hemos visto, cuando es menor, entonces de Grasov, cuando es mayor, entonces no Grasov, y ahora nos quedaría mirar el igual. Cuando nosotros tenemos que la suma del más corto más el más largo es igual que la suma de los otros dos eslabones, vamos a tener los casos especiales de Grasov, o casos particulares o especiales de Grasov, en los que vamos a obtener o dobles manivelas o manivela balancín.
Pero estos mecanismos van a tener una pequeña complicación, y es el hecho que tendrán puntos de cambio que se van a suceder 2 veces en una rotación completa. ¿Por qué? Y porque, ¿qué sucede? Miremos el ejemplo que les estoy indicando, que es el caso de un doble manivela de Grashof, donde la forma del mecanismo es de paralelogramo, es decir, 2 a 2 los eslabones son iguales, o sea, el eslabón manivela de entrada tiene la misma longitud que el eslabón manivela de salida, ¿sí? Y la longitud del acoplador es igual a la longitud del bastidor. Es decir, es un paralelogramo. Entonces, este es un mecanismo que copia la salida, la entrada, o sea, el eslabón de salida se mueve de manera idéntica al movimiento del eslabón de entrada. Pero ¿qué sucede cuando los dos eslabones de manivela y el acoplador pasan por la línea de centro, o sea, por la línea que pasa por los 2 centros del bastidor? Es decir, cuando los 4 eslabones se ponen colineales. Si los 4 eslabones se ponen colineales, ¿qué va a pasar? Y que el eslabón manivela de entrada como está, su movimiento está originado por un motor que lo obliga a rotar, bien, va a traspasar la línea de centro y va a seguir girando. Pero ¿qué pasa con el eslabón de salida manivela, que está en esa posición de colinealidad con el bastidor? Él no está obligado, porque no hay una acción directa, en el sentido de que hay un motor que le genera una cupla que lo obliga a girar siempre en el mismo sentido. Me pareció... Me pongo a actualizar. Entonces, ¿qué sucede? Que este eslabón puede tomar dos caminos. O sigue acompañando al eslabón de entrada en la rotación, o se devuelve. Y en ese momento en el que se devuelve, ¿qué va a pasar? Que el mecanismo, el eslabón, por supuesto, el eslabón de salida se va a mover rotando en sentido contrario al eslabón de entrada. Y en ese caso, la forma que va a tomar el mecanismo es de antiparalelogramo, que es el que tenemos dibujado a la derecha, donde el eslabón acoplador cruza al eslabón bastidor. En cambio, en el paralelogramo, el eslabón acoplador es paralelo al bastidor. ¿Cómo logro que esto no suceda? Y vamos a tener que, de alguna manera, colocar o sumarle a este eslabonamiento de cuadrilátero articulado otro eslabón que esté conectado con la entrada, pero que esté desfasado en ángulo. Entonces, es la forma que estamos viendo en la parte inferior izquierda, donde tenemos un doble paralelogramo. Fíjense que es un doble paralelogramo. ¿Qué es lo que hemos hecho? El eslabón acoplador de la parte superior de la forma paralelogramo lo hemos transformado en un eslabón ternario, es decir, que es un triángulo que está conectado al eslabón de entrada, que es el eslabón 2, y a su vez a este lo conecto con otro eslabón de salida, que también va a estar paralelo a los eslabones de manivela.
Y entonces, ahora, ¿qué pasa con este eslabón? Este eslabón se va a mover, pero con ángulos diferentes. Este eslabón nuevo que he agregado como manivela, se va a mover con ángulos diferentes al que se mueve el eslabón de salida del paralelogramo inicial, digamos así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando estos dos, el eslabón paralelogramo primero, vamos a llamar así, ¿sí? Inicial, el que estoy indicando, pase por la situación de colinealidad, es decir, que los tres eslabones, dos manivelas y acoplador, se pongan colineales con el bastidor, ¿qué va a pasar con el otro eslabón? Y que él no va a estar en colinealidad con el bastidor. Entonces, como está conectado al mismo eslabón de entrada, él va a recibir la acción del eslabón de entrada, y va a obligar al eslabón que está colineal, en este caso, a pasar la situación de colinealidad. Es decir, la situación de punto de cambio o punto de indeterminación también que se denomina. Porque ahí ese eslabón puede, como les dije anteriormente, podría tomar dos caminos, o seguir rotando o devolverse. Bien. Bien. La situación de que sea paralelogramo o antiparalelogramo o de Grashof o de no Grashof son situaciones que no significan que nosotros tengamos que desechar cualquiera de estos elabonamientos, sino que todos son útiles. Solamente tenemos que utilizarlos cuando necesitemos cualquiera de ellos. Por ejemplo, el de paralelogramo, si ustedes ven, es, como ya les dije, la salida copia de manera idéntica a la entrada. Entonces, hay pantógrafos, por ejemplo, son mecanismos que permiten dibujar algo en otro lugar, igual a lo que estamos recorriendo con el eslabón de entrada. O, por ejemplo, si ustedes ven, en el paralelogramo, la barra acopladora se mueve, ¿sí?, siendo siempre paralela al bastidor. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Qué movimiento va a tener la barra acopladora? Y va a tener movimiento de traslación curvilínea. Lo mismo pasa en el caso del dibujo inferior, donde este eslabón triangular siempre se va a mover paralelo a sí mismo. ¿Esto qué utilidad podría tener? Cualquiera de los dos. Es la de una plataforma. Por ejemplo, hay muchos camiones que transportan mercadería y que tienen una plataforma que nos permite cargar la mercadería sobre esa plataforma en el piso y luego a través de un motor hacemos que esa plataforma suba hasta la altura del chasis, del camión, de la carrocería del camión. ¿Y cómo va a ir? Y en forma paralela. En algunos micros, en algunas micros o automóviles que hay alguna persona discapacitada, o sea, parapléjica, que necesita moverse en silla de ruedas, y bueno, tienen una plataforma que les permite subir al micro desde la vereda hasta la altura del piso del micro. Ahí lo vemos en el caso de un camión donde tenemos una plataforma donde vamos a cargar la mercadería y la vamos a elevar hasta la altura del piso de la carrocería. Bueno,
En el caso de un mecanismo que sea de no-Grasov, también tienen muchas aplicaciones. Básicamente, solamente tenemos que, en algún momento vamos a necesitar que un mecanismo no tenga una manivela, o que para que se cumpla un determinado movimiento, el mecanismo que lo logra es un mecanismo de doble balancín. En ese caso, para poder manejar ese mecanismo de doble balancín, que desde ya no va a poder moverse con un motor, porque ninguno de los eslabones gira 360 grados, entonces tendremos que agregarle a ese mecanismo de 4 eslabones una diada. Sumarle 2 eslabones a ese mecanismo, de tal manera que ahora va a conformar un mecanismo de 6 eslabones, que se llama mecanismo de Watt, donde ese submecanismo, porque vamos a conectar a uno de los eslabones del mecanismo de no-Grasov, a uno de los balancines le vamos a conectar un par de eslabones, que va a ser una diada, y uno de los eslabones de esa diada deberá ser una manivela. ¿Para qué? Y para que conectando un motor a esa manivela nosotros podamos mover al eslabón de no-Grasov entre los valores que nosotros necesitemos. Bien. Bien, esto tiene que ver con la condición de Grasov y con las posibles inversiones que tenemos y con los casos particulares de los mecanismos de 4 eslabones. Esto, de vuelta, les repito, son preguntas de parcial. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la condición de Grasov? ¿Cuál es el caso particular? Etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas para hacer acá. Aprovecho ya en este momento para decirles, vayan estudiando, ya les vengo diciendo todas las clases, vayan estudiando todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver